Estamos en el domingo 33, el próximo domingo es la fiesta de Cristo Rey, veremos a qué majestad se refiere, y al final del año litúrgico es el momento del balance de nuestra vivencia cristiana. Hemos dado un paso adelante y dos atrás, dos adelante y de vez en cuando nos hemos vuelto hacia atrás, no lo sé. A cada uno de nosotros, sin autoengañarnos, mirar con sinceridad y en profundidad nuestro corazón. Muchas veces nuestra vivencia cotidiana es una vivencia dura, es una vivencia que nos agobia, que nos abruma. Es la vivencia de luces cortas. Por eso hemos de lanzar también muchas veces las luces largas para salir de esas situaciones. Las luces largas que nos hacen ver al fondo hacia dónde vamos, en qué dirección y a qué velocidad caminamos. Y sobre todo ver quién nos espera al otro lado, que no es ni más ni menos que el Señor. La palabra de Dios de hoy nos invita a vivir una vida cristiana en plenitud y sin miedos. Una vida cristiana abierta a ese abrazo con Dios en su venida. Buenas tardes. Vamos a dar lectura a los textos que nos presenta la Iglesia para este domingo 33 del tiempo ordinario, penúltimo de este ciclo B. Y iniciamos con la lectura de la profecía de Daniel. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, aquel será un tiempo de angustia, como no los habrá habido desde que hubo naciones hasta ese momento. Entonces se salvará tu pueblo, todos los escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y horror eternos. Los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos a ser justos como las estrellas para siempre. El Salmo 15, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura de la carta a los Hebreos. Cualquier otro ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, reiteradamente los mismos sacrificios, porque nunca pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha llevado a la perfección para siempre a los que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por el pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas. La luna no dará su resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo y los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes de que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada,
ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La primera lectura es de la profecía de Daniel. El libro de Daniel está escrito en hebreo y también parte en arameo, esa lengua que ya en la época de Jesús se hablaba y en esas proximidades, a raíz de los persas que ocuparon la zona de Palestina. Pues bien, la profecía de Daniel está toda, diríamos, empañada de esa literatura teológica apocalíptica, una literatura complicada, con mucha simbología, con muchas metáforas, con personajes que interaccionan entre ellos, pero que es una teología críptica, escondida en cierto modo, pero que probablemente aquellos cristianos entendían mucho mejor que nosotros. El texto en concreto de Daniel es un texto que quiere suscitar la esperanza en un momento difícil y complicado del pueblo. Hay distintas hipótesis de la época en que se escribió el libro de Daniel, pero la más probable es que sea alrededor del siglo II o III antes de Jesucristo, ya muy cerca de nuestra época, y está marcado por las circunstancias. Probablemente esas circunstancias históricas sea la ocupación de los griegos, que quisieron en cierto modo barrer el judaísmo y ocupar el templo con su simbología, lo que provocó la famosa rebelión de los macabeos. Pues bien, este texto nos va a mostrar dos cosas muy importantes. La primera es que se suscita un personaje, Miguel. Miguel significa en hebreo Mi-kel, ¿quién como Dios? Ese arcángel que se va a ocupar de parte de Dios de su pueblo en esos tiempos de angustia y tiempos difíciles. Y salvará al pueblo, a todos los inscritos en el libro. Es la metáfora de todos aquellos que estamos en ese libro, o que queremos estar, o que nos gustaría estar en ese libro de la salvación. Y el otro mensaje clave: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y el horror eternos. Ya vemos de una manera clara que ha costado muchísimo que aparezca en la literatura del Antiguo Testamento la resurrección y la vida eterna. Este es el gran mensaje de este texto. Luego viene el tema del juicio, pero el gran mensaje. Y luego los sabios brillarán como el resplandor del firmamento y los que enseñaron a muchos a ser justos. Es una invitación a todos y a cada uno de nosotros que transmitamos vivencialmente aquello que cada día intentamos vivir en profundidad y creérnoslo, nuestra fe, porque seremos como un resplandor en el firmamento, como estrellas que brillan para siempre. Luego tenemos el Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. ¿En quién nos vamos a refugiar? Con el Señor a mi derecha no vacilaré, tengo siempre presente al Señor. No dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Y nos vamos a la segunda lectura de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos hemos estado leyéndola y comentándola durante estos domingos últimos. Nos parece muchas veces reiterativa, porque nos va mostrando en paralelo el sacerdocio del judaísmo, del Antiguo Testamento, de la época del Nuevo Testamento, en el Templo de Jerusalén, y por otro lado la identidad del sacerdocio de Jesús, totalmente diferente. Cualquier otro sacerdote ofrece el ministerio diariamente. Sin embargo, Jesús ofreció por los pecados, por siempre jamás, un solo sacrificio, el de su vida, la totalidad. Por eso está sentado a la derecha de Dios. Y sobre todo, en lo que respecta a nosotros y a nuestra salvación, espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Es decir, que ha inaugurado el tiempo en el que estamos nosotros. Él está a la espera. Y los enemigos son todos aquellos que están en contra de su voluntad y de su plan salvífico. Por eso, con su ofrenda, Él nos ha consagrado a todos. Con esa ofrenda nos ha borrado el pecado y nos ha ofrecido el perdón. Ese es el itinerario y esa es la característica de este texto.
Y finalmente el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos es... punto. Vemos ahora el Evangelio de Marcos. Es un evangelio que está contaminado por el lenguaje apocalíptico. Ese lenguaje simbólico, ese lenguaje que probablemente aquellos primeros cristianos entendían mucho más que nosotros. Un lenguaje que nos muestra las catástrofes terribles que en cierto modo, en esa manera de expresarse estos cristianos, precedirían la llegada del Hijo del Hombre. Por eso habla de una gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su esplendor, las estrellas y los astros caerán y se tambalearán, y el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes con gran poder y majestad. Y enviará a los ángeles para elegir de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra al otro, a aquellas personas que han sido elegidas. Y luego viene la parábola de la higuera. En esta primera parte, como decía, del lenguaje apocalíptico, lo más importante es que veamos esas luces largas que decíamos al principio, que veamos hacia dónde vamos, quién nos conduce, quién nos acompaña y quién nos recibirá. Este es el gran mensaje. Por eso, con la parábola de la higuera, nos está diciendo que estemos atentos, que probablemente ha tenido Marcos que utilizar este lenguaje porque era muy significativo, pero no para suscitar ni mucho menos el miedo en el día del juicio, sino simplemente para que estemos atentos. Es la religión a la que se nos invita, la religión de estar atentos, de estar despiertos. Y el agricultor está despierto cuando cuida una higuera. Las ramas se ponen tiernas, brotan las yemas, llega el verano. Y cuando esto sucede, sabed que Él está cerca, sabed que la higuera va a tener sus frutos. Y sobre todo, lo más importante, saber que Él nos acompaña con su palabra. Y su palabra es eterna. Pero claro, ese día ni la hora no lo sabemos. Ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. De ahí la importancia de que vivamos despiertos, vivamos siempre y cada día mirando los signos de los tiempos para responder mejor a esa palabra de Dios. Pero sobre todo que desterremos el miedo. Si hay una religión que no es la religión del miedo, es el cristianismo. Jesús es la religión de la esperanza. Antiguamente, cierta espiritualidad, venía el predicador y ponía el crucifijo, que si recordáis tenía una calavera abajo, y empezaba diciendo, este es vuestro destino. No, nuestro destino es la vida, y la vida eterna, y la resurrección, y la esperanza. Feliz domingo a todos. La conclusión de estas lecturas es que el capítulo del profeta Daniel es consolador. Nos habla de un protector, Miguel, que se ocupará de nuestro pueblo. Serán tiempos difíciles, pero nuestro pueblo se salvará, todos los inscritos en el libro. Nos habla de la resurrección y de la retribución. Es uno de los textos del Antiguo Testamento, junto al de los Macabeos, que explicita la resurrección de la carne. El Salmo 15 habla de la confianza en el Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. La carta a los Hebreos nos asegura que Jesús, mediante una sola oblación, lleva a la perfección a los santificados. El Espíritu Santo nos lo atestigua. Esta es la alianza que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en su mente. Y de sus pecados e iniquidades ya no me acordaré. Marcos expresa la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre como el final de la era.
El sol se oscurece, la luna no dará luz, caerán las estrellas y veremos al Hijo del Hombre venir con gran poder y gloria. Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos. El mundo que vivimos no es el final es la gloria de Dios. Cristo es el juez de la historia. Él con su presencia ilumina la oscuridad del hombre. La alusión que hace Jesús a la higuera anima a sus discípulos a no rendirse ante las dificultades y las incertidumbres del tiempo presente. Les invita a saber esperar y a prepararse para acogerlo cuando vuelva. Jesús afirma que sus palabras no pasarán, es decir, que están en la parte de Dios y por eso son eternas. Feliz domingo. Gracias por vuestra atención y por compartir este tiempo con nosotros.